Ahora, ¿qué es pecado? Infracción de la ley. Porque por la ley, dice, es el conocimiento del pecado. Romanos capítulo 3, versículo 20. Así que el arrepentimiento, hermanos, tiene que ver con todas estas palabras. Convicción de pecado. Tiene que ver, necesitamos ver su enormidad. Necesitamos tener tristeza y vergüenza por lo que hicimos. Terror del juicio, necesidad de perdón, deseo de pureza, odio al pecado y al yo. Y finalmente, tenemos que confesar nuestros pecados y abandonar los pecados. Si estamos muertos en pecados y delitos, el Señor nos llama a resucitar. Y si resucitamos, busquemos las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. El que tenga oídos para oír, oiga. Padre eterno, te queremos dar gracias, oh Dios, por tu gran bendición, porque sabemos de que tú eres el que nos cuidas, nos proteges, nos has traído mensajes preciosos durante la semana y confío plenamente, oh Dios, de que tú vas a hablar esta noche. Te pido que tu Santo Espíritu pueda trabajar, Señor, en las mentes y en los corazones de quienes van a escuchar, y que los santos ángeles, oh Dios, muy bien, entonces tuvimos unos pequeños percances con el tema de la tecnología, pero hemos pedido que el Señor nos pueda acompañar, ¿verdad?, en esta presentación. Así que vamos a hablar de 3 cosas sobre la resurrección de Lázaro y qué relación tienen contigo. Una de ellas es difícil de explicar, otra es peligrosa y la otra es la ideal. Ahora, en la lección anterior, básicamente nuestras expectativas fueron distintas porque quisimos crear confianza en la palabra de Dios en vez de incertidumbre. Además, quisimos tener claridad en vez de confusión. Y no solamente eso, sino que quisimos despertar su conciencia para que puedan entregarse completamente a Dios. Y si no logramos eso, al menos quisimos presentarles la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Ahora, en esa lección, específicamente lo que vimos fue la única razón por la que no entrarás en el reino de los cielos. Vimos cuál era esa razón en específico y vimos que 3 pasos tenías que seguir para evitar ese error. Vimos qué significa esa B, vimos qué significa esa A y también vimos qué significa esa F. Es decir, hablamos sobre la conversión y específicamente hablamos sobre el capítulo 3 de Juan. El resultado de esa lección fue que personas se acercaron a mí diciendo: Ezequiel, me gustaría saber más sobre el tema. Otra persona dijo: hermano, solo faltó el llamado al final, había una persona que quería bautizarse. Alguien más dijo: hermano, por favor, envíeme los apuntes del don de profecía. Alguien dijo: necesito la presentación PowerPoint, por favor. Otra persona dijo: puede darnos otros ejemplos bíblicos y explicarnos el paso a paso. Así que esa básicamente es la razón por la que estamos hoy día sentados tú y yo. En esta lección, lo que vamos a ver son 3 cosas que sucedieron en la resurrección de Lázaro de Betania. Vamos a ver la estructura del texto en la resurrección de Lázaro. Vamos a partir viendo todo eso ahí. Sin embargo, nos vamos a enfocar en las 3 últimas cosas. Vamos a ver ese color amarillo también y nos vamos a enfocar en una cosa en específico. Y además, vamos a ver esa lista de palabras. Sin embargo, quiero que recuerden solamente las 2 últimas cosas. Y dicho eso, queremos empezar. Hay 2 capítulos en específico que queremos mencionar. Número 1 sería Juan capítulo 11 y Juan, el siguiente, Juan capítulo 12. Dijimos que Juan
11 tiene una estructura, entre Juan 11 y Juan 12 tiene una estructura que es muy interesante y que pasa muy a menudo también con las historias que nos presenta Juan y que nos presenta también Jesús en los otros evangelios. Ahora, antes de poder empezar, déjenme hacerles una pregunta. ¿Por qué Jesús nos pidió que escudriñemos las Escrituras? ¿Por qué creen? ¿Qué significa escudriñar las Escrituras? La gran mayoría de personas cuando toman la Biblia, tienen la palabra de Dios, normalmente lo leen en una sola dimensión. ¿Qué significa una dimensión? Leen en la dimensión que yo lo llamo la dimensión literal. Es decir, lees el texto como si fuera cualquier libro. Ahora, cuando Jesús habla de escudriñar las Escrituras, ya aquí, por ejemplo, lo pueden ocupar los pastores adventistas, digamos, las personas que estudian la Biblia, y ellos agregan otra dimensión, que es la dimensión del yo. Es decir, lees el texto bíblico tratando de encontrar algo que pueda aplicarse a tu vida, y además de esas dos dimensiones tenemos la dimensión de Jesús, que significa, tú vas a leer el texto tratando de encontrar algo que puedas aplicar al ministerio de Jesús. Y además de eso, hay otra dimensión que yo llamo la dimensión iglesia. Es decir, leemos el texto bíblico tratando de encontrar algo que puedas aplicar a la iglesia de Dios. Vamos a darle un ejemplo acá. Ustedes se acuerdan de que Éxodo nos menciona de que dice, harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. En la dimensión literal, Dios le está pidiendo a Moisés que le haga un santuario literal, ¿verdad? En la dimensión del yo, el santuario es mi cuerpo. Yo soy templo del Espíritu Santo, así lo muestra la Biblia. Y en la dimensión de Jesús, el santuario sería el cuerpo de Jesús, porque en cierta ocasión él dijo, destruid este templo, refiriéndose a su cuerpo, y yo lo levantaré en 3 días. Y además, también vemos la dimensión de la iglesia. El santuario representa la iglesia de Dios, porque nosotros somos labranza de Dios y edificio de Dios. Así que al menos hay otras, digamos, dimensiones, pero al menos verlo desde distintas dimensiones y el estudio de la palabra de Dios se hace muy interesante, la verdad. 3 secciones específicas en la historia de Lázaro. Tenemos un antes, un milagro y tenemos un después. En el antes, nosotros vemos ya en el capítulo 11 de Juan, ¿ok? Y esto lo vamos a hacer de forma rápida porque en las primeras cosas que vamos a ver no queremos enfocarnos tanto, sino en solamente 3. Ahí menciona en el versículo 3 que hay un pedido de oración. 2 hermanas se están pidiendo por salud, por la salud de su hermano. Vemos en el versículo 5 de que Jesús amaba a esa familia. Vemos también en el versículo 6 que Jesús se demoró, eso es lo que encontramos. ¿Qué más vemos? En el versículo 14 de Juan 11 vemos que Lázaro murió. En el versículo 15 encontramos la razón o una de las razones de la demora de Jesús. La otra razón está en el versículo 42. Si seguimos avanzando en el versículo 23, vemos que Jesús consuela. Jesús consuela. Versículo 33, nosotros vemos que Jesús se indignó, se turbó por básicamente, y en realidad después lo iban a matar. Y vemos ahí que también en el versículo 35 dice que Jesús lloró. ¿Qué más? En el versículo 39 encontramos que Jesús dio una orden que el ser humano tenía que cooperar con él, básicamente. Tenían que seguir el método de Jesús. En el versículo 39 nosotros vemos que Marta se opuso al método que Jesús tenía. En el versículo 40 nosotros vemos que Jesús la reprendió de alguna forma por su incredulidad. Y en el versículo 41 nosotros vemos que ellos siguieron nuevamente el método de Cristo, ayudando, ¿verdad?, a Jesús. Ahí mismo menciona de que en el versículo 41 y versículo 42 vemos de que Jesús oró antes de resucitar al muerto. Vemos además
el deseado de toda la gente, nos menciona de que Jesús hacía los milagros siempre con fe y con oración. Por lo tanto, Jesús tenía fe en que su Padre iba a resucitar a Lázaro. En el versículo 43 vemos que Jesús está llamando a Lázaro y le dice: Lázaro, sal fuera. Y esos son, digamos, las cosas que pasan en el capítulo 11 de Juan, en el antes, que es lo que estamos viendo. Sin embargo, queríamos enfocarnos en 3 cosas. Eso dijimos desde el principio. Ahora, lo que nosotros vemos dentro de la historia son 5 tipos de personas. 5 tipos de personas. Por ejemplo, partamos con el muerto. ¿Qué significa el muerto? ¿Qué significado tiene o qué simbolismo tiene el muerto? Efesios, por ejemplo, nos menciona, Efesios 2, versículo 1, dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Es decir, un muerto representa a una persona que está alejada de Dios, una persona que no va a la iglesia. ¿Se está entendiendo, verdad? Y luego en Apocalipsis capítulo 3, versículo 1, Jesús está hablando acá y él nos menciona, dice: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Así que este tipo de muertos están en la iglesia. Estos iban a la iglesia y son muertos espirituales. Por lo tanto, hay 2 tipos de muertos normalmente. Uno serían los que no van a la iglesia y el otro tipo de muerto sería el que sí va a la iglesia pero está muerto espiritualmente. Ahora, yo podría hacerte la pregunta: ¿tú tienes algún muerto en tu familia? ¿Hiede ya el muerto? ¿Ya no ves esperanza de que vuelva a Dios quizá esa persona que está dentro de tu familia? ¿Lloras por causa de ese muerto también? Es decir, ¿te trae problemas ese muerto? ¿Saben? En general, los muertos traen problemas. Ya sea el muerto que está en la iglesia o el muerto que está fuera de la iglesia, normalmente traen problemas. Traen problemas para la iglesia, traen problemas para la familia y nos hacen llorar. ¿Qué más? Vemos la familia. Hay 2 personas acá, 2 tipos de personas. Tenemos a las Marías y tenemos a las Martas. Esto te representa a ti, si es que tú vas a la iglesia. María, básicamente, cuando Jesús le comenta de que va a resucitar a Lázaro, nosotros vemos que ella confía plenamente en la promesa de Jesús, mientras que Marta cree en la promesa de Jesús, pero cree que el milagro será más adelante. Ella dice: en el día postrero, yo sé que va a resucitar en el día postrero. Probablemente tú también pienses lo mismo del familiar que tú tengas y pensar: no, sí, yo sé que algún día se va a arrepentir. No crees de que Dios puede hacer el milagro ahora, sino que lo va a hacer más adelante. Y esas son las Martas, ¿ok? Por eso es que ella se opone a que abran el sepulcro. Marta es una piedra de tropiezo y no lo sabe. ¿Tú acaso eres alguna piedra de tropiezo también dentro de la familia? Y probablemente esa sea la razón de por qué el muerto no resucita. Solamente hay 2 tipos de familia: las Marías y las Martas. Ahora, tenemos otros personajes dentro de la historia de Lázaro que se llama la multitud. La multitud representa a la gente incrédula y son los que conocen al muerto, ¿ok? Los que conocen al muerto. Ahora tenemos los discípulos y los discípulos representan a los siervos de Dios. Siervos de Dios. ¿Qué hacen los discípulos? Quitan la piedra. Y no solamente quitan la piedra, sino que cooperan con Cristo. Jesús oró. ¿Sabemos qué hizo Jesús? Creyó. Y en tercer lugar, Jesús llamó. Es decir, Jesús llama. Ahora tú te puedes estar preguntando, y bueno, ¿qué significa eso de llamar? Apocalipsis, por ejemplo, el capítulo 3 menciona: yo estoy a la puerta, dice, y llamo.
Ahora en la puerta, simboliza a la puerta del corazón, la puerta de la conciencia. Ahí está Jesús llamando a la puerta del sepulcro, básicamente. Del sepulcro está Jesús haciendo el llamado. Ahora, llamar, alguien puede decir, Ezequiel, bueno, perfecto, entiendo ese tema de puerta, pero no entiendo qué significa llamar. Jesús lo mencionaba ya en Lucas, de que decía él, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. ¿A qué? Al arrepentimiento. O sea que llamar, tenemos que llamar, Jesús llamaba al arrepentimiento. Y bueno, hay tres tipos de discípulos también, ¿ok? Normalmente dentro de la iglesia, tres tipos. Unos son los que no cooperan con Jesús, otros son los que cooperan, pero nadie lo sabe. Hay muchos de ellos, por cierto, y ciertamente el Señor les va a dar su recompensa cuando Él venga. Y vemos que cooperan, está el tercer grupo, son los que cooperan y todos lo saben. Esos son los tres tipos de personas que hay dentro de la iglesia. Digamos, la tercera fila de personas son los hermanos que están activamente y son visibles y están predicando y están enfrente, son visibles, ¿verdad? Ahora, dice que los discípulos quitan la piedra. Esa es la función de ellos. Están usando el método que Jesús les dio. Nosotros vemos que el método de Cristo va a ser el único que nos va a dar éxito para llegar a la gente, a los muertos, en otras palabras. Y el Salvador trataba siempre con ellos como quien deseaba hacerles el bien. Por ejemplo, le mostraba simpatía, atendía sus necesidades y se ganaba su confianza. Y al final, él le decía, sígueme. Es decir, los discípulos siguen el método de Jesús. Si siguen el método de Jesús, tienen que hacer lo mismo que Jesús hizo. ¿Qué hizo Jesús antes de resucitar a Lázaro? Tuvo que orar, tuvo que creer y tuvo que llamar. Esas son las tres cosas. Ahora dijimos que son tres secciones en la historia de Lázaro. Acabamos de ver el antes en la historia de Lázaro. Y a continuación vamos a ver el después. Juan, en el versículo ya 44, desde el 44 hacia adelante vamos a ver el después. Por ejemplo, vemos que el muerto salió con el sudario todavía puesto. Vemos además que Jesús ordena que le ayuden, ¿ok? Después vemos de que sus ojos, cuando él resucitó, brillaban de inteligencia y de amor por su Salvador. Él se arrojó a los pies de Jesús para adorarle, es decir, Cristo es adorado por el resucitado. Además, en el versículo 45 dice que muchos judíos que habían venido a acompañar a María vieron lo que había hecho Jesús y creyeron en Jesús. Es decir, muchos incrédulos creyeron en Jesús gracias al milagro que fue operado en nuestro amigo Lázaro. ¿Qué más? Vemos también ya esto en el capítulo 12, vemos que había una cena ahí, estaba Lázaro con Jesús. Lázaro permanece con Jesús después de su resurrección, ¿ok? Después de resucitar. Y vemos que en el versículo 9, gran multitud de los judíos supieron que estaba ahí, vinieron no solamente por ver a Jesús, sino también porque querían ver a Lázaro. ¿Qué más? O sea, otras personas querían conocer a Jesús y también querían conocer a Lázaro. ¿Qué más? Vemos en el versículo 10 que los enemigos de Jesús querían matar a Lázaro y finalmente vemos que Lázaro dice que muchos creyeron en Jesús por causa de Lázaro. O sea, Lázaro estaba testificando, estaba predicando, daba testimonio y también la gente era la que estaba dando testimonio. La gente vio el milagro y ellos también empezaron a contar a otras personas de que efectivamente el cambio se había hecho. Así que vemos también otro tipo de gente acá que habían venido a Jesús porque habían oído, se fijan, más gente venía a Jesús porque le habían contado sobre el milagro, pero nosotros dijimos que queríamos enfocarnos en las dos últimas cosas. Entonces lo vamos a aislar un poco estas dos cosas. Y la primera sería que el resucitado cuenta su testimonio. Cada día con Dios
Dice, Lázaro tenía un maravilloso testimonio que dar con respecto a la obra de Cristo. Él era un testimonio viviente del poder divino y con seguridad y poder declaró que Cristo era el Hijo de Dios. El testimonio de Lázaro era tan claro y convincente que los sacerdotes no podían resistir sus argumentos. O sea que hablaba Lázaro del milagro que Jesús había hecho en su vida. El resucitado empezó a predicar. Por la mañana, dice Eclesiastés, siembra tu semilla y a la tarde no dejes reposar tu mano porque no sabes cuál es lo mejor o cuál prosperará, si esto o aquello o si lo uno y lo otro es igualmente bueno. Ahora, normalmente nosotros tenemos un círculo de influencia, ¿ok? Ese es el círculo de influencia en mi caso. Y supongamos yo tengo aquí a mi amigo voy a ponerle un nombre que va a ser el vecino que se llamaba Reinaldo, y bueno, estaba presentando el evangelio a esa persona murió, ¿ok? Y como murió, muchos decimos, no funciona el tema de testificar de Cristo. Si ustedes se fijan, Eclesiastés menciona, por la mañana siembra tu semilla y a la tarde no dejes reposar tu mano. ¿Qué significa eso? Porque no sabemos cuál va a prosperar y cuál no va a prosperar, básicamente. Nosotros vemos acá que el círculo de influencia de uno es grande, o sea, son varias personas a las que uno conoce. Y uno tiene que tratar de presentarles el evangelio tanto con nuestro testimonio personal como predicarles. Tenemos que orar, creer y empezar a llamar a las personas. Y mire, con una persona que uno gana para el Señor, la verdad es que eso tiene repercusiones increíbles, porque hay familias enteras que se empiezan a salvar. Y no solamente es esa familia, ¿ok? Sino que es otra familia más. Tú conociste a una persona embarazada, le presentaste el evangelio y esa persona tenía 3 influencias más y de esa forma el evangelio se ha ido ampliando y es por eso es que creció también la iglesia en todo el tiempo. Ahora, el resucitado confía en las promesas del Señor. Y usted dice, ¿qué promesa de Ezequiel? Mire, Génesis, por ejemplo, muestra, dice, mientras la tierra permanezca, no cesarán la siembra y la siega. Así será mi palabra que sale de mi boca. También dice Isaías, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que le envíe. Y Salmos, este versículo ustedes lo tienen que anotar. Salmos 126, versículo 6. Dice, irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, la palabra de Dios. Mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. ¡Wow! La segunda parte en la historia de Lázaro es que la gente nota un cambio en ti. Dan testimonio del milagro, ya no eres el mismo, hablan sobre ti, muchos incluso aceptan a Jesús sin que tú lo sepas. Y esas almas van a estar en la patria celestial. Ahora, ¿hay en la vida tranquila y consecuente de un cristiano puro y verdadero mucho más poderosa que la de las palabras? Lo que un hombre es tiene más influencia de lo que dice. Dijimos que tenemos 3 secciones en la historia de Lázaro. Vimos el antes, acabamos de ver el después, y a continuación vamos a ver el milagro. Tenemos toda esa lista, básicamente en el versículo 14 de Juan 11, vemos que está muerto, ¿verdad? Y en el versículo 44 vemos que resucita, por lo tanto vemos 2 estados en Lázaro, la muerte y la resurrección. Y ahí surge siempre la pregunta, Ezequiel, ¿qué sucede cuando uno muere? Alguien más dice, y bueno, ¿qué va a suceder cuando uno resucite? Entonces, ¿qué va a suceder cuando uno muera? Antes de ver la respuesta, tenemos que ver lo que pasó en el principio, porque Génesis nos muestra de que Jehová, Dios, había formado del polvo, básicamente al hombre, había soplado aliento de vida. Por lo tanto, en el principio hubo aliento de vida, es una fórmula matemática, aliento de vida más
el cuerpo de polvo que Dios había formado. Y Eclesiastés nos da la respuesta de lo que sucede en la muerte. Dice, el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. O sea, ¿qué sucede cuando uno muere? Básicamente el espíritu va hacia arriba y el polvo baja hacia abajo. Ahora, ¿qué sucederá cuando uno resucite? Ya Corintios, Pablo nos menciona que alguien se preguntaba, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo van a venir, Ezequiel, los muertos? Y Pablo te responde, te dice, necio, lo que tú siembras no es lo que se vivifica, ¿verdad? Sino muere antes. ¿Qué más? Dice, lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, va a resucitar en incorrupción. Se siembra en deshonra, va a resucitar en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Así que vemos que vamos a tener un cuerpo transformado, un cuerpo nuevo. Nuestra identidad personal es preservada en la resurrección. Si bien no van a salir las mismas partículas que bajaron a la tumba, la obra asombrosa de Dios es misterio para el hombre. El espíritu, cuando uno muere, es decir, el carácter del hombre retorna a Dios donde se lo preserva. Y en la resurrección, cada hombre tendrá su propio carácter. No sé si te acabas de dar cuenta de lo que acabamos de leer, porque los adventistas hablamos de esto. El espíritu vuelve a Dios y el carácter del hombre y el espíritu es lo mismo. Por eso muchos dicen, lo único que llevamos y vamos a llevar al cielo es el carácter. A su debido tiempo, Dios va a llamar a los muertos, les va a dar otra vez el aliento de vida y le ordenará, va a ordenar a los huesos secos que vivan. Surgirá la misma forma, o sea, el mismo Ezequiel, pero libre de enfermedad y todo defecto, volverá a vivir llevando sus mismos rasgos individuales, de tal manera que los amigos se van a reconocer. No hay ley de Dios en la naturaleza que indique que el Señor va a volver a reunir las mismas partículas de materia que compusieron el cuerpo antes de la muerte. Dios dará a los justos muertos un cuerpo conforme a su beneplácito. Y el cuerpo humano se compondrá entonces del material más escogido, por cuanto es una nueva creación, un nuevo nacimiento. No sé si te acabas de dar cuenta de lo que acabamos de leer. El milagro de la conversión se compara al milagro, o sea, de la resurrección, se compara al milagro del nuevo nacimiento, de la conversión. Ya vemos nosotros, y lo vimos en otra lección, en el capítulo 3 de Juan, de que es el Espíritu Santo el que opera tanto en el nuevo nacimiento, en este caso, como en la resurrección, el Espíritu Santo. Así que eso es lo que queremos recalcar de lo que acabamos de ver. La obra del Espíritu Santo, nuevo nacimiento, resurrección. Si yo quiero pasar de la perdición a la salvación, hay un abismo por el pecado, básicamente no podemos. Si que intenta usted saltar desde un lado hacia el otro, se va a caer, no va a poder. La única forma es a través de Cristo Jesús. Y gracias al hecho de que Él haya muerto, tenemos un milagro. Él construye un puente, ¿ok? Y ese puente se llama la conversión, porque la conversión del alma humana es el mayor milagro realizado por el poder divino. Entonces, la conversión básicamente tiene 3 pasos, y eso ya lo habíamos visto en la lección anterior, pero les voy a hacer algún resumen porque sé que algunos no estuvieron. Son 3 pasos para la conversión verdadera o para el nuevo nacimiento. 3. Son muy fáciles. La primera es la A, que significa arrepentimiento, es decir, el Espíritu Santo obra convicción de pecado en mi vida, me convence de que soy un pecador, me enseña a ver la enormidad del pecado, también veo con tristeza y vergüenza lo que hice, veo también, me aterroriza, digamos, el juicio venidero que está en la palabra de Dios, y siento una necesidad de perdón, siento una necesidad de un Salvador.
tengo deseo de pureza. Se despierta un odio a través del espíritu hacia el pecado y hacia el yo, hacia el egoísmo. Y finalmente vamos a confesar nuestros pecados y abandonar el pecado. El segundo paso en la conversión o el nuevo nacimiento, en primer lugar, vemos que Jesús nos decía que tenemos que creer, ¿verdad? Tenemos que creer, aceptar al pie de la letra lo que Dios nos dice. Tenemos que también hacer una entrega total, una entrega de la voluntad para así poder hacer la voluntad del Padre. Además, a través de la fe, nosotros vamos a poder pedirle perdón a nuestro Padre Celestial. También vamos a pedirle un corazón nuevo en nuestras vidas. Tenemos que creer en el perdón de Dios. Dios va a implantar su justicia en nuestro favor y el Espíritu Santo va a crear un nuevo corazón en nuestra vida. Así que el tercer paso en este caso es el bautismo. La B significa bautismo. Y son varias cosas. Primero, hay una muerte y una resurrección que es simbólica a través de las aguas del bautismo. Vemos también que el don de profecía nos dice que es una señal de entrada a su reino. ¿Qué más? Vemos que también nos menciona que es una renuncia al mundo. Además, el bautismo representa un juramento de lealtad, de que ahora voy a ser fiel a Dios. Es una declaración pública también de que estás abandonando el reino de Satanás y ahora estás cambiando de reino, estás cambiándote al reino de Jesús. ¿Qué más? Hechos nos dice que es para lavar los pecados, un símbolo. Hechos también nos menciona de que es para el perdón de los pecados, el bautismo. Y vemos que a través del bautismo nuevamente volvemos a conseguir el favor divino. Así que el milagro que pasó en la vida de Lázaro representa el milagro de la conversión en 3 pasos. Y no es triste, hermanos, que haya tantas personas que no saben sobre este milagro. Y la pregunta que quizás te puedo hacer es, ¿qué vas a hacer ahora que ya conoces estos 3 pasos? ¿Vas a seguir viviendo sin este milagro precioso de la conversión en tu vida? ¿O realmente te vas a comprometer con Dios a esta vez tomar una decisión que sea para vida eterna? Ahora alguien puede decir, bueno, yo estoy muerto, Ezequiel. Estoy muerto. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, usted tiene que escuchar la palabra de Dios, como ya lo está haciendo hoy día, y el segundo paso va a ser que el Espíritu Santo, ¿verdad? Le tenemos que pedir al Espíritu que haga la conversión en su vida a través del arrepentimiento, la fe y el bautismo, ¿ok? Y finalmente el resultado va a ser que usted va a empezar a testificar de Jesús, a contar su testimonio de cómo el Señor hizo el milagro en su vida. Ahora, usted puede decir, bueno, yo no estoy muerto, Ezequiel, yo soy un discípulo. Bien, si eres un discípulo, entonces tienes que seguir orando, tienes que orar, tienes que tener fe y estar llamando.